Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un básico de la repostería, un bizcocho. Este es un bizcocho genovés, un bizcocho infalible que siempre te va a salir sí o sí, pero tienes que seguir ciertos pasos y ciertos tips. Lleva 3 ingredientes nada más y queda delicioso y es súper versátil, así es que no te pierdas este video. Vamos a comenzar ya. Vamos a empezar con la preparación del bizcocho. Como les comenté, es un bizcocho que nada más lleva 3 ingredientes únicamente, que es azúcar refinada, harina de repostería, de la que conseguimos en el supermercado, y 6 huevos de tamaño mediano. Es muy importante que el huevo esté a temperatura ambiente. Y yo nada más como un extra voy a agregar un poquito de sal, que es media cucharadita, para potenciar los sabores, y vainilla, que es una cucharadita. Ustedes pueden dejarlo sin estos 2 ingredientes sin ningún problema. Pueden agregar, en lugar de extracto de vainilla, pueden agregar ralladura de limón, ralladura de naranja, inclusive ralladura de mandarina también, extracto de almendra, extracto de anís. Cualquier sabor que ustedes les quieran dar a su bizcocho se lo pueden agregar o lo pueden dejar así simple con estos 3 ingredientes. A continuación vamos a preparar el molde. Estoy utilizando un molde de 22 centímetros por 8 de alto. Entonces yo aquí tengo papel de horno. Siempre les he dicho que me encanta proteger cuando es bizcocho el fondo con papel de horno. Y en esta ocasión también voy a poner, tengo aquí una tira que voy a poner alrededor. Voy a poner un poquito de mantequilla, que tengo aquí un poquito de mantequilla, únicamente para que mi papel se adhiera más fácil, sobre todo de los lados. La verdad esto es totalmente opcional, pero a mí se me hace que le ayuda muchísimo al papel para que se quede pegado y no se esté moviendo. Entonces voy a comenzar poniendo la base de papel, así nos tiene que quedar, y enseguida voy a agregar la tira. Y voy a ir presionando un poquito con mis manos para que la mantequilla me ayude a que se vaya pegando. Si ven que hace falta mantequilla para que se pegue un poquito más, agregan un poquito más. Así queda ya nuestro molde listo, súper pegadito. Si se fijan, aquí quedó un poquito más largo de lo que es el borde del molde, pero me gusta dejarlo así porque a veces el bizcocho crece. Entonces prefiero que tenga ahí un apoyo para que siga creciendo hacia arriba. Entonces lo pueden dejar así o lo pueden cortar un poquito arriba del borde, más o menos por aquí. Pero sí les recomiendo que siempre dejen un sobrante a partir del borde del molde del pastel. Y por otro lado les comento que aquí hay una proporción bien importante que tienen que considerar, porque a veces la van a necesitar para hacer bizcochos más grandes o más chicos. Aquí la proporción es, por cada huevo vamos a agregar 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. Aquí estoy utilizando 6 huevos y la cantidad de azúcar y de harina son 180 gramos de cada uno. Si yo quisiera un bizcocho más pequeño, voy a poner 3 huevos, por así decirlo, y serían 3 por 3, 9, 90 gramos de azúcar y 90 de harina. Entonces ya explicado eso, vamos a comenzar con la preparación. Vamos a comenzar la preparación sirviendo la harina. Es muy importante este paso para eliminar todos los grumos que pueda tener. Y una vez que está lista, vamos a agregar aquí la sal y vamos a mezclar. Y vamos a reservar nuestra harina. A continuación, vamos a comenzar con el batido de huevos. Para este batido vamos a utilizar el globo de la batidora. Y recuerden que es bien importante cascar de uno en uno para asegurarnos que el huevo está en buen estado
y que no se nos fue ninguna cascarita. Enseguida vamos a agregar el azúcar, que es azúcar refinada, y vamos a agregar también la vainilla o el sabor que le quieran dar. Y vamos a batir por aproximadamente entre 8 y 10 minutos hasta que el huevo esponje por completo. Más o menos tiene que llegar a esta altura. Ahorita van a ver cómo sube hasta esta altura y es muy importante que cuando ya lo tengamos listo chequemos que esté a punto de letra. Ahorita que lleguemos a ese punto se los voy a explicar. Vamos a batir entonces de 8 a 10 minutos. Y una vez que los huevos esponjaron lo suficiente, les voy a platicar lo que es el punto de letra. El punto de letra es que ustedes toman la masa y pueden dibujar una letra y la letra se va a mantener. Se va a mantener ahí durante 8 o 10 segundos. La dibujan, la letra que quieran. Yo estoy aquí dibujando una letra B. No sé si se logre ver. Y se mantiene. Es bien importante que se mantenga. Si ustedes ven que la dibujan y luego se pierde, quiere decir que su mezcla necesita un poco más de tiempo de batido. Aquí en total estuvo 10 minutos batiéndose y acuérdense lo que les platiqué, que el huevo estaba aquí y que iba a terminar por aquí. Esponja muchísimo. Entonces ahora sí vamos a integrarlo con la harina. Aquí tenemos ya nuestra harina, acuérdense que habíamos cernido previamente y voy a agregar aquí una tercera parte de mi mezcla de huevo. Ahora la voy a incorporar con movimientos envolventes. Aquí es mucho más harina, obviamente, que mezcla de huevo, pero lo vamos a ir haciendo así de a poco en poco. Si yo lo hiciera al revés, como comúnmente lo hago, voy a batallar mucho porque el huevo esponjó muchísimo y voy a batallar mucho y me va a quedar la harina muy repartida. Entonces lo mejor es agregar en esta ocasión el huevo a la harina. Y si se fijan, son movimientos envolventes del centro hacia los lados. Y voy envolviendo hasta que la harina vaya desapareciendo poco a poco. A veces creemos que ya se fue y vuelve a aparecer. Este paso es de mucha paciencia y este paso es el éxito en nuestra receta. Entonces tengan paciencia y háganlo con calma y con cuidado. Voy a agregar otra tercera parte. Y a envolver. Y por último vamos a agregar ya el resto de nuestra mezcla de huevo. Una vez que tenemos ya nuestra mezcla lista y que pasamos muy bien la espátula por abajo y vemos que ya no hay nada de harina, en este momento ya está lista, entonces la vamos a verter a nuestro molde. Vamos a dar unos pequeños golpecitos por si hay algo de burbujas que salgan hacia arriba y ya lo vamos a llevar al horno. El horno lo tengo a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo únicamente. Los ventiladores los tengo apagados y por esta ocasión estoy en la parte de abajo del horno. Normalmente estoy en la de arriba, en la mediana, perdón, pero ahorita como estoy manejando calor arriba y abajo y necesito darle tiempo que se suba y que no se dore mucho de arriba, lo voy a poner en la rejilla de abajo. Entonces ahora sí, vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro bizcocho del horno, vean qué belleza, súper parejito y doradito. Es necesario que antes de sacarlo del horno se aseguren que cuando ustedes lo tocan ya se siente firme, se siente durito, que tiene un color doradito, parejo. Es muy importante también no dejarlo tiempo de más en el molde y sobre todo ahorita que tenemos papel,
porque puede sudar y eso le afecta y se bajaría el papel. Entonces me voy a esperar 5 minutos para desmoldar con mucho cuidado ya mi bizcocho. Voy a comenzar cortando el papel sobrante para que no me vaya a estorbar en la desmoldada. Y ahora sí lo vamos a voltear con mucho cuidado. Vamos a quitar los papeles. Y lo vamos a voltear como debe de ir al derecho. Entonces en este punto lo vamos a dejar enfriar por completo porque quiero partirlo y quiero que vean lo suavecito y lo delicioso que queda este bizcocho. Bueno, ya está listo, ya está frío nuestro bizcocho. Aquí se marcaron un poquito las rayas, la cuadrícula de la rejilla, entonces es importante que no tarden mucho en voltearlo para que no se quede marcada. Que no importa, porque realmente si cubrimos de azúcar glass, eso se va a cubrir. Este bizcocho les sirve, lo pueden partir por la mitad y rellenarlo de alguna preparación, de algún relleno rico y cubrirlo también con algún betún rico y es excelente para ese tipo de preparaciones. Si ustedes quieren agregar un almíbar, lo pueden hacer sin problema, hacen un TPT, que significa tanto por tanto, lo mismo de azúcar que de agua. Hacen su almíbar y luego ya agregan el sabor que quieran. Acuérdense que siempre tiene que hervir el jarabe y una vez que ya logremos el punto que queremos, ahí es cuando lo vamos a saborizar. Le agregamos vainilla, le agregamos extracto de almendra, le agregamos algún licor, lo que queramos, como lo queramos saborizar. Entonces es un bizcocho básico. Ahorita lo voy a cortar porque es importante que vean cómo queda en el interior. Recuerden que es bien importante siempre partir con un cuchillo de sierra. Vean qué belleza, qué perfección de bizcocho. Y si yo presiono, se hunde y se vuelve a levantar. O sea, está perfectamente la estructura de este bizcocho. Este bizcocho así, por solito ya es así de simple, es delicioso. De verdad que tiene un sabor delicioso a panecito, riquísimo. Como les dije, le pueden espolvorear de azúcar glass. Y también a mí como me encanta acompañarlo es de mermelada. Entonces, la semana que viene les voy a subir una mermelada de chabacano casera que ya les había prometido para que no se pierdan el video, para que la hagan y nada más lo dejan caer así, le ponen su mermelada y lo disfrutan. Es una maravilla, también hay gente que le encanta chopear, mi marido es de esos, entonces yo sé que él se lo va a rebanar y lo va a sumergir en un poco de leche. Como lo quieran tomar, es opción de ustedes, también es delicioso, es que empiezo a platicar y se me vienen las ideas, partirlo por la mitad y agregarle fresas con crema, taparlo y espolvorear azúcar glass o mango con crema, también es delicioso. Entonces jueguen con este bizcocho, este bizcocho es un básico, es un genovés, es un básico de la repostería y tiene muchísimas opciones para poderlo aprovechar y disfrutar. Espero, como siempre, que disfruten mucho del video. Si no se han suscrito al canal, no se dejen de suscribir. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.